Para acceder a Profit Systems lanzamos el ejecutable que tenemos en el escritorio, el Start Center, que se abre con una información de diagnóstico de la licencia y versión. En la parte de Home tenemos las opciones de arranque, desde donde vemos, por ejemplo, para que Systems esté visible en la barra de tareas de Windows. Además, llamamos a los diferentes módulos, el Discrete and Batch Troubleshooter para las tareas de análisis de información y elaboración de modelos en procesos por lotes o procesos discretos, su equivalente para procesos continuos, el Continuous Batch Troubleshooter. Luego tenemos el Architect, que es desde donde elaboramos los programas que ejecutaremos para analizar datos en tiempo real, y el Runtime Manager, que es el motor de ejecución de estos programas. Además tenemos herramientas como el gestor de módulos de Python, en caso de que utilicemos código Python en los programas, un log interno del sistema y accesos directos a la documentación online y de soporte. Para poder utilizar los troubleshooters, lo primero que necesitamos es una receta de datos. Vamos a llamar al Discrete and Batch Troubleshooter y en él vamos a cargar una receta de datos ya preconfigurada. Vemos que se trata de archivos con extensión DRCP. Entonces, bueno, cargamos este archivo y vemos que al cargarlo, pues el sistema mete en memoria la información, los datos procedentes de diferentes fuentes de datos, que es lo que vamos a utilizar como base. Preparar la receta consiste en combinar estas fuentes de datos hasta obtener un único dataset, que es el que utilizaremos en los análisis posteriores del troubleshooter. Aquí vemos que estamos combinando información de dos fuentes. Leemos la información a través de unas cajas con las funcionalidades ya de la Data Recipe, cajas que nos permiten cargar información pues, de diferentes fuentes. En este ejemplo podemos visualizar que tenemos una primera caja con datos que proceden de un proceso, de un historian. Aquí tenemos información de proceso sobre un batch. Entonces tenemos sucesivas medidas de estos parámetros para cada batch. Y el segundo conjunto de datos que utilizamos son unos datos de laboratorio, una única muestra de calidad por cada uno de los batches anteriores. Estos dos conjuntos de datos se pueden combinar relacionándolos a través del batch ID, que es el parámetro común, y eso es una relación que se puede establecer en esta caja relacional que se llama. Además, hemos realizado una clasificación que es una traducción de uno de los parámetros, que es el contador de pasos, y le ponemos la descripción textual del paso. Y luego, en última instancia, aplicamos un código .NET para simplemente añadir una variable más, que será el contador de pasos dentro de un batch. El resultado, un único dataset integrado con las medidas de proceso, los parámetros de calidad correspondientes a cada uno de los batches y estos campos nuevos. Aquí vemos el número del paso, que tiene una traducción en texto en una columna extra que hemos generado, y por último una segunda columna extra que es el contador dentro de cada uno de los batches. Además, en esta Data Recipe se ha hecho un tratamiento adicional. Utilizando otras de las cajas funcionales que tenemos, pues se ha hecho un filtrado del dataset anterior para obtener únicamente la información que corresponda a batches cuya cualidad es good. Eso se hace con un filtraje muy similar a lo que se haría en un SQL. De hecho, la caja se llama SQL Expression. Luego tenemos otras cajas para transformar los datasets, y aquí lo que hemos hecho es aplicar una agregación con el objetivo de obtener una única fila por cada batch. Tenemos que compactar todas esas sucesivas medidas dentro de un mismo batch para unificarlas, y aquí pues se ha hecho utilizando el criterio de media, de máximo, de mínimo, dependiendo de cada una de las variables. ¿Y esto que nos ha permitido obtener? Pues bueno, una especie de perfil óptimo, un perfil óptimo para cada uno de los batches anteriores. En última instancia, lo que se ha hecho es una ordenación, un sorting, para ordenar los batches los datos por el ordinal del batch. Y por último, pues se ha unido todo, ahora ya sí, consolidando un último dataset que tiene los datos de las sucesivas lecturas que veíamos antes, y además esas medias, máximos y mínimos calculados por batch que hemos elaborado en el paso anterior, con lo cual nos da una comparación en el mismo dataset. Vamos a hacer ahora un análisis sobre la Data Recipe anterior. Marcamos un punto de la Data Recipe y marcamos el análisis. Lo primero que hace es reconocer en ese dataset los valores que no son reales. Nos propone un tipo, y a ello también hemos de añadir un índice, que en este caso será el tiempo. Lo siguiente que nos pide Systems para hacer el análisis es categorizar las variables objetivo. En este caso será Batch Quality, será la medida 1, y la Uniformity 1. Estas son nuestros targets. A continuación marcamos Step Name, Batch ID y Step Number como estados. Son variables con las que no podremos jugar.
y el resto son las variables cuyo análisis pues, nos va a permitir ajustar. Obtenemos un resumen del dataset y este resumen pues ya aplica unas medidas máximos y mínimos. Aquí vemos la evolución temporal de una de las señales, que eso es algo que podemos graficar de forma sencilla. Otra cosa que podemos graficar es el número del paso y el batch ID, graficar variables por grupos. Y en este caso pues estamos obteniendo para cada batch cómo se van dando los sucesivos pasos. Vemos que estamos bastante tiempo en el paso 7. Si también nos vamos ahora al step number y pedimos un histograma, que lo podemos hacer también fácilmente, vemos como efectivamente nos estamos la mayor parte del tiempo en el paso 7 de cada batch. Ahora vamos a graficar el batch ID, el nombre del paso, la calidad y unas medidas de temperatura. Vemos que podemos graficar, en este caso tenemos una gráfica compleja en la que si hacemos zoom sobre un batch en concreto, por ejemplo este que se está marcando aquí, pues tenemos una vista de detalle en la que vemos para un batch de buena calidad el principio y el final, el perfil de temperatura y los pasos que se van sucediendo. Graficamos medidas continuas y discretas de manera combinada. Podemos desplazar un cursor para ver el valor en cada punto concreto. Y aquí vemos que hay una serie de batches que son los que tienen la calidad mala. Luego vendremos sobre ellos. Otra cosa que se puede hacer en el Data Summary es buscar las correlaciones entre variables. Aquí se observa la matriz cruzada de correlaciones. Si vemos dos variables que están muy fuertes correlacionadas, como estas dos, las podemos marcar y así en lo sucesivo ya nos aparecen marcadas como correlacionadas. Vamos a seguir el análisis ahora marcando un scatter plot, una representación de una variable respecto a otra y ya no respecto al tiempo como antes. En este caso representamos el identificador del paso dentro del batch con la evolución de la temperatura, obteniendo estos perfiles. Si marcamos en el gráfico anterior que teníamos los batches que tienen calidad mala, vemos que esta selección o brush se traslada de un batch a otro y marcamos las muestras. Aquí vemos marcadas las muestras de batches que tenían mala calidad. ¿Vale? Esta misma selección la podemos arrastrar a otros gráficos. Si ahora pedimos un resumen agregado por batch, vemos el resumen de los datos por cada uno de los batches y una columna extra donde nos marcan las muestras que corresponden a mala calidad que hemos arrastrado de un gráfico a otro. Por último, podemos marcar todo este resumen agregado de batch y graficarlo obteniendo un perfil de temperaturas por batch similar al anterior, pero etiquetado con la información de cada uno de los batches, con el nombre de batch. Volvemos al punto de partida, a la receta de datos que hemos cargado para su análisis. Si nos fijamos en la calidad, vemos que nuestro conjunto de datos tiene 19 batches con calidad buena y 3 con calidad mala. Vamos a pedirle al sistema que genere un modelo basado en árbol de decisión. Cuando hacemos esto, como nuestro dataset estaba ya categorizado, pues el sistema identifica como valor objetivo del modelo la calidad del batch y luego vamos a asegurarnos de que el resto de parámetros que tenga en cuenta el modelo sean los que corresponden a valores que teníamos marcados como ajustables. El sistema genera el modelo. Inicialmente partimos del dataset original con una calidad del 86% de los batches. Le pedimos que genere un nodo hijo, es decir, que divida el dataset inicial en dos bloques. El sistema pues identifica un ranking de los valores de modelo que podríamos utilizar y la presión es como el más relevante. A partir de ahí, por lo tanto, genera dos subconjuntos de los datos. Cuando la presión es inferior a 3,68 vemos que la calidad es más alta y por el contrario, cuando es más baja no. Iteramos este proceso, le decimos al sistema que nos vaya generando nuevas divisiones. En este momento no nos complicamos mucho y tomamos la primera variable que él sugiera para hacer el corte. Y iterando, como decía, llegamos a 8 situaciones en las que tienen valores de calidad muy definidos. Y en algunos, pues por ejemplo esta que tenemos aquí marcada, tenemos la calidad garantizada del 100%. Aquí, por ejemplo, tendríamos una calidad del 100% siempre que la presión sea mayor de 3,68. Este otro parámetro de aquí tiene que estar por encima de 7,7 y nuevamente la presión tiene que estar esta vez por debajo de 4,21. Si es así, calidad 100%. Y hay otras combinaciones que por el contrario son a evitar. Y este modelo lo podemos exportar para utilizar en la programación. Volvemos al dataset original y en esta ocasión vamos a hacer un modelo PCA. Vemos que cargamos todos los datos
y el sistema elabora un modelo PCA que vemos aquí representado. Lo que se está haciendo es reducir la dimensionalidad del dataset. Teníamos unas 16 variables físicas y ahora lo vamos a representar aquí en función de dos variables virtuales, las dos variables que representan la mayor parte de la variabilidad del dataset. Si seleccionamos los valores centrales, que son los que tenemos aquí, cuando trasladamos a la vista temporal, vemos que corresponden a los puntos del centro del batch, a donde el sistema está la mayor parte del tiempo. Sin embargo, si marcamos los datos que están en esta parte más alejada del centro del modelo, vemos que corresponden al inicio y al final del batch. Así que distinguimos diferentes regímenes de funcionamiento, que es una cosa para la cual es bueno el modelo PCA. Otro tipo de análisis que se puede hacer es aquí representar el porcentaje de variabilidad dentro del dataset que explican cada uno de estos ejes virtuales. Evidentemente los ejes T0 y T1, que son los que estaban en la representación gráfica, son los que explican la mayor parte del modelo. Luego, si vamos a cada uno de los ejes, vemos el peso de cada una de las 16 variables físicas sobre ese eje. En el caso del eje T0, pues vemos aquí ordenados de mayor a menor las variables físicas. Algunas de ellas vemos que no tienen un peso especial, son estas que están próximas a cero. En el eje T1, pues ocurre lo mismo. Otra cosa que permite hacer el análisis PCA es una simulación. En este caso vamos a simular la evolución de la temperatura superior. La vemos en la parte superior de este esquema, y en la parte inferior izquierda vemos la representación PCA que veíamos antes, y en la parte derecha pues el peso de cada una de las variables físicas. Vemos que podemos simular la dinámica del sistema, cómo va evolucionando la temperatura, cómo se va moviendo el punto equivalente en el modelo PCA y cómo va cambiando la contribución de cada una de las variables físicas a explicar el comportamiento en ese momento en concreto de la evolución del sistema. Este es el modelo PCA. Este modelo pues nuevamente se puede exportar y puede ser utilizado en la programación posterior. Volvemos nuevamente al mismo dataset original y vamos a solicitar en este caso un modelo de partial least square para estimar la temperatura inferior en función del resto de variables del dataset. Obtenemos una figura similar a la del análisis PCA. Aquí vemos la distribución del modelo en función de los componentes. Si analizamos el peso de cada una de las variables físicas y lo ordenamos por valor, vemos que la temperatura superior tiene un peso muy destacado sobre la estimación de la temperatura inferior que estamos haciendo. Esto también lo podemos confirmar si pedimos una matriz de correlación y vemos que para la temperatura inferior la correlación con la temperatura superior es de más del 98%. Con lo cual pues tiene todo el sentido que marquemos ambas variables como correlacionadas. E incluso si graficamos, hacemos un trend de ambas variables, vemos que efectivamente tienen un comportamiento muy similar. Aquí también si hacemos un análisis del detalle de uno de los batches, pues se aprecia esa correlación. Luego podemos ir al resumen del modelo. Aquí vemos la confiabilidad de este modelo y es un modelo apto para ser exportado y utilizado. Bueno, ahora vamos a hacer un análisis con el Continuous Troubleshooter, lo llamamos desde el mismo punto que antes, y en este caso pues analizaremos un proceso desde el punto de vista de datos continuos. Estamos cargando una receta que se compone de datos históricos que se cruzarán con unos datos de laboratorio, una receta sencilla, se combinan a través del timestamp, podemos ver el dataset exactamente igual que antes, datos de medidas, estamos alimentando un horno eléctrico. Entonces, igual que en el caso del Discrete and Batch, pues cargamos el análisis en el dataset conjunto y igual que ocurría antes, pues tenemos que jugar con los parámetros ajustables, que son estos tres, y un parámetro objetivo, que es la temperatura del ánodo. Marcamos todo y lanzamos el análisis. Aquí tenemos el resumen, similar al anterior. Aquí vamos a graficar la temperatura del ánodo respecto a la alimentación y la potencia, y como ocurría en el Discrete and Batch, tenemos una muestra de la potencia, el mineral y la evolución de la temperatura. La diferencia la tenemos pues, en el tema de las frecuencias y los retrasos de respuesta. Si hacemos un zoom, vemos que cuando se corta la alimentación del horno, la temperatura aquí en verde pues, va bajando, y cuando el horno vuelve a tener potencia, la temperatura vuelve a subir. Para analizar esto, en la parte de análisis tenemos dos herramientas. Una es el análisis de retrasos. Vamos a analizar el valor objetivo, que es la temperatura, y el retraso respecto a la potencia del horno.
Esto lo cargamos y obtenemos un gráfico en el que se ajusta ya un valor automático, que es este retraso, que es el más probable, la mejor estimación dentro de los varios que hay. Y luego otra cosa que podemos hacer es el análisis de frecuencia. Aquí vamos a analizar el análisis de frecuencia, una transformada de Fourier rápida de la potencia, y vemos que bueno, la mayor amplitud de esta señal va con las frecuencias más bajas. Bueno, partiendo del mismo dataset que veíamos antes, vamos a elaborar un modelo no lineal. El dataset ya lo teníamos caracterizado. Tenemos el valor de objetivo, que es la temperatura del ánodo. Vamos a quitar algunos valores de proceso que no nos interesan para entrenar el modelo. Y cuando lanzamos el cálculo, pues el sistema elabora el modelo automáticamente. Cuando se ha terminado, vemos aquí el resumen del modelo, vemos que tiene una predictibilidad bastante alta. Si vamos a Knowledge Extraction, podremos utilizar el modelo para entender el sistema. Vemos aquí una representación del modelo que hemos entrenado. Si ajustamos los ejes, vemos mi valor objetivo, que es la temperatura del ánodo. Vemos de color azul la evolución real de la variable objetivo, y dentro, en color rojo, va el modelo que hemos entrenado, que hemos realizado. Ese es el valor objetivo, y aquí en la parte inferior los parámetros ajustables. Si cambiamos para ver solo uno, nos centraremos en uno de estos parámetros de entrada, que es el slag o el nivel de escoria dentro del horno, y vemos la correspondencia entre una variable y la otra, la variable objetivo, la temperatura del ánodo, y la variable de entrada, una de ellas. Podemos ver, desplazándonos con la regla, vemos los puntos de corte entre ambas series, y luego lo que podemos hacer es ajustar simulación de casos hipotéticos. ¿Qué pasaría si el slack fuera mayor o menor? Y vemos cómo la relación es no lineal y cómo el valor real se va desplazando, y el peso de las diferentes causas. Otra cosa que puedo hacer es ver las reglas en las que se basa ese modelo no lineal. Y por último, pues lo que podemos hacer es exportar el modelo para utilizarlo en el Architect. Un caso de uso muy importante para el Continuous Troubleshooter es el análisis de lazos de control. Volvemos para ello a nuestra receta. Vamos a utilizar una receta nueva. Cargamos con esta funcionalidad los datos que tenemos de un lazo de control. ¿Vale? Lo identificamos, estos datos, y cargamos. Nos va a interesar cargar solo la variable de proceso, la variable manipulada y la consigna. Lo cargamos para los últimos 60 minutos. Limpiamos el análisis de los ejemplos anteriores y hacemos un análisis nuevo sobre este dataset que acabamos de preparar. Y aquí tenemos los datos de este enlace, de este lazo de control, y vemos pues eso, los tres valores que hemos cargado. Ahora elaboramos un modelo de identificación de sistema, y el objetivo es encontrar la función de transferencia de este sistema, del cual únicamente tenemos los datos de su lazo de control. Le decimos al sistema que esta es la variable de proceso, la process value, esta es la variable manipulada y esta es el set point. El muestreo de este dataset es de 3 segundos. Ahora seleccionamos una parte de todos los datos que tenemos y vemos este segmento, y en este segmento le diremos al sistema, sabemos que el retraso entre la acción de control y la respuesta es entre 0 y 3 segundos, y sabemos que el tiempo de estabilización sería en este caso unos 60 segundos, y con un clic pues ya tenemos la función de transferencia. Con un clic la tenemos. Ahora vamos a hacer un segundo paso, que es optimizar. ¿Por qué hay que optimizar? Porque vemos que si comparamos el set point con el valor de proceso, vemos que el controlador no está haciendo un trabajo muy bueno, tenemos el sistema inestable. Entonces vamos a optimizar el lazo de control que tenemos, y para ello pues podemos cargar el modelo que hemos sacado en el paso anterior, y a partir de aquí pues bueno, podemos decir que nos dé la parametrización óptima, y a partir de aquí el sistema calcula los valores P y D para el controlador P y D. Bien, ahora vamos a ver cómo es el Architect, que es el entorno de programación
para las analíticas que se van a correr en tiempo real. Una vez que hemos hecho todo el análisis y hemos elaborado los modelos en los troubleshooters, pues utilizamos el Architect. Aquí tenemos un entorno distinto en el que podemos programar con estas cajas. Podemos tomar una entrada de texto que la vamos a configurar para tomar un archivo que tenemos aquí con datos, un archivo CSV. Es un archivo que los decimales van a ir con punto y no va a tener separador de miles. Entonces, bueno, tomaremos todos los campos de este archivo, menos este que es un string, y el resto de campos los definiremos para que sean doubles. Y en cuanto a tiempo, bueno, vemos que tenemos ya una datación en este campo, y el resto de campos vemos que aquí se ven bien, es correcto. Lo siguiente que podemos hacer ahora es comprobar que este programa súper básico que hemos hecho sea ejecutable. El bloque es runnable, por lo tanto podríamos ejecutarlo. Antes de ello vamos a definir lo que se llama una sonda, una probe. Entonces, de las diferentes columnas que tenemos en la caja, esta pues vamos a vincularla a la temperatura. Entonces, si ejecutamos, podemos ejecutar que corra todo el dataset o que vaya línea a línea por nuestro archivo CSV. Vamos a hacer que primero nos pide que guardemos este pequeño programa de Architect, y ahora, bueno, si le damos a ejecutar, vemos que nos ejecuta ese archivo, lo está ejecutando lo más rápido posible por todas las líneas y estamos colocando la señal de la sonda. Si esto lo ajustamos, vemos aquí toda la temperatura del archivo. Cerramos y ahora vamos a proceder a hacer algún tipo de cálculo. Vamos a calcular una media móvil, por ejemplo, con este otro bloque de cálculos. Los conectamos, los dos bloques, y mi media móvil se va a aplicar durante 10 minutos a todos los valores, y además habrá un valor de calidad que será el 90%. A esta media móvil también le vamos a poner una sonda. En este caso será una sonda sobre la temperatura del ánodo, la media móvil de la temperatura, y vamos a graficar las dos, la media móvil y la variable de temperatura normal. Y aquí vemos la gráfica de las dos. Vemos pues que lógicamente la media móvil oscila mucho menos. Y aquí podemos ver con un poco más de detalle la media y el valor crudo. Lo siguiente ahora, pues por ejemplo, sería combinar. Vemos aquí un combinador de puertos. Vamos a poner los valores que hemos calculado por ahí y los valores sin calcular por el otro lado, que los junte, que los combine todos. Y esto después lo vamos a sacar, lo vamos a exportar en un archivo de texto. Si yo ahora miro la runnability, pues vemos que no es ejecutable porque necesitamos parametrizar la salida. Le damos el nombre de archivo que vamos a poner. El limitador será una coma. Y así ya lo tendríamos bien. Y queremos que saque todos los campos leídos y las medias calculadas. Todo lo de ambas cajas combinado se exporta. Lanzamos la ejecución. Vemos como en la carpeta que hemos puesto como destino, pues aparece ya un archivo que se está llenando a medida que se va ejecutando el programa. Cuando ha terminado, aquí vemos los cálculos que hemos hecho en medias móviles y valores crudos. Es importante considerar que dentro de las inputs, de las entradas, tenemos más formatos de entradas, tabulares, de SQL, de Historian, de un cliente OPC, incluso un cliente OPC UA. Y lo mismo pues en el caso de las salidas, tenemos los diferentes formatos de salida, salida a Historian, salidas a tablas SQL, salidas publicaciones por OPC. Bueno, a continuación vamos a ver cómo estructurar programas más complejos utilizando lo que se conoce como superbloque. Un superbloque tiene que tener una entrada y una salida. En este ejemplo la entrada le vamos a llamar temperatura, que va a ser del tipo double. La añadimos así. Y ahora aquí pues haremos una serie de cálculos. Vamos a repetir el esquema de antes. Vamos a hacer una media móvil de esta temperatura, que será pues en los últimos 600 segundos. Y vamos a hacer nuevamente una combinación entre la media móvil de la temperatura y la propia temperatura. Y esto es lo que vamos a mandar a la salida. De manera que sacamos las dos temperaturas. Cerramos el bloque y ahora pues lo podemos conectar. De hecho, de alguna manera redunda con lo que ya teníamos. Tenemos ahora el cálculo encapsulado.
Lo que nos falta es mapear la temperatura que espera recibir con la temperatura que leemos. Aquí tenemos un ejemplo de un código un poco más complicado en el que estamos leyendo unos datos por OPC y al mismo tiempo de una base de datos SQL, donde tenemos unos perfiles de evolución óptima. Combinamos ambos y aquí tenemos una caja donde podemos correr código Python. Aquí vemos unas librerías que importamos para manipular conjuntos de datos y luego realizamos una serie de cálculos. Luego tenemos otra caja que nos hace una alarma móvil. Tenemos uno de los valores que nos está viniendo de nuestro dataset y a este valor le aplicamos una alarma que se publica por un servidor OPC de alarmas y al mismo tiempo pues se hace un cálculo del perfil óptimo y también se publica. En este último ejemplo tenemos dos modelos obtenidos a través del Discrete and Batch Troubleshooter, un modelo PCA y un modelo de clasificación no lineal que han sido exportados y luego importados aquí. Tenemos un data source de partida al que sometemos una limpieza en este superbloque. Los resultados son datos limpios, seleccionamos los campos y los pasamos por el modelo PCA para generar unas alarmas cuando la distancia del modelo se desvía. Y tenemos una normalidad. Por su parte, el modelo de clasificación no lineal es el resultado de entrenar una red que tiene unas entradas, unas correlaciones y esto a su vez pues hace una serie de cálculos a través de los cuales tenemos una alarma. Vamos a ir a un nuevo blueprint, pero en este caso lo que nos interesará ya será ejecutarlo en tiempo real. ¿Vale? Partimos de este blueprint que va a generar unos resultados y los va a publicar en un OPC. Guardamos el blueprint y ahora vamos a desplegarlo en runtime. Este es el runtime de CSense y podemos seleccionar el archivo del blueprint que acabamos de hacer. ¿Vale? Podemos cambiar el periodo de muestreo, no lo vamos a hacer. Y aquí acabamos de desplegar este blueprint. Ahora está en ejecución. ¿Qué está haciendo? Pues está ejecutando cada segundo, realizando los cálculos y publicándolo por OPC. Entonces, si nos conectamos con un cliente OPC cualquiera, identificamos el servidor OPC que se corresponde con nuestra blueprint, nos conectamos, hacemos un browse de las señales y vamos a ver el resultado de la predicción que estamos generando y ahí se puede ver cómo se va ejecutando periódicamente.